El toque de un ángel desconocido que salvó mi corazón. Enrique, un hombre de 48 años, llevaba una vida que muchos considerarían satisfactoria. Vivía en una tranquila ciudad en el centro de México, donde había construido una carrera exitosa como ingeniero civil. Casado desde hacía 20 años con Laura, una mujer amorosa y solidaria, Enrique disfrutaba de una vida familiar estable junto a sus dos hijos, Andrés y Sofía, quienes eran su orgullo y alegría. Su vida parecía estar en equilibrio, llena de rutina, pero con la satisfacción de ver a su familia crecer y prosperar. A pesar de esta fachada de normalidad, Enrique comenzó a notar pequeños cambios en su salud. Inicialmente, lo atribuyó al estrés y al ritmo frenético de su trabajo, pero con el tiempo, estos síntomas se volvieron más preocupantes. Sentía una fatiga constante, incluso después de dormir bien, y notaba una leve presión en el pecho, especialmente después de subir escaleras o caminar distancias cortas. Laura, siempre atenta, le insistía en que fuera a un médico, pero Enrique, terco y con la convicción de que todo estaba bajo control, postergó la visita. Finalmente, después de varios meses de evitar el inevitable chequeo, Enrique acudió al cardiólogo. Lo que él pensaba que sería un diagnóstico rutinario se convirtió en una noticia devastadora. Los estudios revelaron que padecía una grave enfermedad cardíaca, una condición que no solo era crónica, sino que también estaba progresando rápidamente. El diagnóstico fue un golpe brutal para Enrique y su familia. Los médicos le explicaron que, aunque había tratamientos para controlar la condición, no existía una cura, y que su corazón podría fallar en cualquier momento. La noticia fue un terremoto en la vida de Enrique. El hombre que había pasado décadas construyendo su vida con esmero y dedicación, ahora se enfrentaba a una realidad que no podía controlar. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos en su trabajo, ahora estaba atrapada en un remolino de preguntas sin respuestas. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Qué sería de su familia si él no estuviera? Estas dudas lo acompañaban día y noche, haciéndolo sentirse más vulnerable y frágil que nunca. La relación de Enrique con Laura también comenzó a cambiar. Aunque ella trataba de ser fuerte por ambos, la preocupación y el miedo eran palpables. Las conversaciones que antes giraban en torno a los planes futuros y los sueños compartidos, ahora se enfocaban en consultas médicas, tratamientos y la incertidumbre del mañana. Los niños, aunque jóvenes, también percibían el cambio en el ambiente familiar, lo que añadía una capa adicional de estrés para Enrique. A medida que su condición empeoraba, Enrique tuvo que reducir sus actividades. El hombre que solía estar siempre ocupado y en movimiento, ahora se veía obligado a pasar más tiempo en casa, descansando y reflexionando sobre su situación. Esta inactividad forzada le permitió a Enrique darse cuenta de cuánto había estado tomando por sentado su salud y la simplicidad de su vida diaria. El miedo a la muerte, que antes parecía tan distante, ahora estaba presente en cada momento de su existencia. Enrique, sin embargo, no era un hombre que se rindiera fácilmente. A pesar de la desesperanza que sentía, comenzó a buscar maneras de vivir cada día con un propósito renovado. La enfermedad había cambiado su perspectiva, haciéndole ver lo preciada que era cada mañana en que despertaba junto a su familia. Aunque el futuro era incierto, Enrique decidió que, mientras tuviera tiempo, lo dedicaría a lo que realmente importaba: estar presente para su esposa e hijos, y encontrar la paz en medio de la tormenta que se avecinaba. Con cada día que pasaba, Enrique sentía como la enfermedad iba acorralándolo lentamente. Lo que antes eran actividades cotidianas, como levantarse de la cama o prepararse un café, se habían convertido en desafíos abrumadores. La fatiga era constante, una sombra que lo seguía a todas partes, recordándole su fragilidad. En los momentos de mayor desesperación, se encontraba jadeando por aire, su corazón latiendo irregularmente, como si fuera una máquina desgastada, a punto de colapsar. Laura lo observaba desde la puerta de la cocina, intentando ocultar su miedo detrás de una sonrisa forzada, pero Enrique podía ver la preocupación en sus ojos. El ambiente en la casa de Enrique había cambiado drásticamente. Lo que antes era un hogar lleno de risas y charlas animadas, ahora estaba envuelto en un silencio pesado, casi palpable. Andrés y Sofía, al ver a su padre debilitado,
Intentaban comportarse con la mayor normalidad posible, pero a menudo Enrique los sorprendía mirándolo de reojo, como si temieran que pudiera desaparecer en cualquier momento. Laura, por su parte, se había convertido en la cuidadora incansable, pendiente de cada necesidad de Enrique, desde asegurarse de que tomara sus medicamentos hasta ayudarlo a moverse por la casa. La tensión en su rostro y su delgada figura mostraban cuánto estaba soportando. Una tarde, mientras el sol se filtraba débilmente por las cortinas del salón, Enrique intentó salir al jardín. Era un espacio pequeño, con algunas plantas que Laura cuidaba con esmero, pero para él, se había convertido en un mundo lejano. Con esfuerzo, logró sentarse en una vieja silla de mimbre. La brisa fresca de la tarde le acariciaba el rostro, y por un momento, cerró los ojos, recordando tiempos mejores cuando podía pasar horas en ese mismo lugar, jugando con sus hijos o simplemente disfrutando del día. Ahora, esa simple acción le costaba más de lo que jamás había imaginado. Las noches eran las peores para Enrique. El silencio de la casa, combinado con la oscuridad, parecía intensificar el dolor y el miedo. A menudo, se despertaba sobresaltado, sintiendo que su corazón se detenía, solo para darse cuenta de que estaba más solo que nunca en esa lucha. Laura dormía a su lado, exhausta por el día, pero Enrique no quería despertarla con sus preocupaciones. En esos momentos, se quedaba mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto y si alguna vez volvería a sentir la libertad de su juventud. Una noche, después de uno de esos episodios de insomnio, Enrique decidió hablar con Laura sobre lo que estaba sintiendo. Con voz temblorosa, le confesó su miedo a no ver crecer a sus hijos, a no estar allí para cuidarlos. Laura, con lágrimas en los ojos, lo tomó de la mano y le aseguró que no estaba solo en esto. Enrique, dijo, su voz quebrada pero firme, hemos superado tantas cosas juntos. Esta es solo otra batalla, y la enfrentaremos como siempre lo hemos hecho, juntos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras de aliento, Enrique podía ver en su mirada el temor de que esta fuera una batalla que no podían ganar. Los días pasaban, y aunque Enrique intentaba mantener una actitud positiva por su familia, la realidad era que se sentía cada vez más atrapado en un cuerpo que ya no respondía a su voluntad. Sus hijos, aunque trataban de mantenerse fuertes, empezaron a retraerse, pasando más tiempo en sus habitaciones o fuera de casa, como si el dolor de ver a su padre en ese estado fuera demasiado para soportar. Laura, por su parte, comenzó a perder peso, sus mejillas se hundieron, y el brillo en sus ojos, que tanto había amado Enrique, comenzó a desvanecerse. La enfermedad no solo lo estaba consumiendo a él, sino también a aquellos que amaba. En medio de esta agonía, Enrique se encontró deseando algo que nunca había imaginado, un final. No quería seguir siendo una carga para su familia, no quería que lo recordaran como un hombre débil y enfermo. Quería paz, pero más que nada, quería que su familia encontrara paz. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, sus pensamientos fueron interrumpidos por un susurro, casi imperceptible. Era Andrés, su hijo mayor, que se acercó a él con un dibujo en la mano. «Papá, hice esto para ti», dijo con voz temblorosa. Enrique lo tomó, sus manos temblaban, y al mirar la sencilla ilustración de su familia, todos juntos y sonriendo, no pudo evitar llorar. Fue en ese momento que Enrique decidió que, sin importar cuánto tiempo le quedara, haría lo imposible para que sus hijos siempre lo recordaran como un padre amoroso y fuerte. Esa noche, Enrique no lograba conciliar el sueño. Su mente se convertía en un torbellino de pensamientos que giraban en torno a su futuro incierto, el temor a la muerte y la impotencia de no poder hacer nada para cambiar su destino. Mientras las horas pasaban, el cansancio físico comenzaba a pesar sobre él, pero su mente se mantenía despierta, prisionera de sus propias preocupaciones. Miraba al techo oscuro, intentando encontrar respuestas en las sombras que bailaban con la luz de la luna filtrándose por las cortinas. Finalmente, con el corazón latiendo erráticamente en su pecho, Enrique decidió levantarse de la cama. Laura dormía profundamente, ajena al tormento que él vivía en silencio. Caminó despacio por la casa, intentando no hacer ruido, hasta llegar al pequeño despacho donde solía trabajar. Se sentó en la silla de su escritorio, y por un momento,
Simplemente respiró profundamente, buscando alguna calma en la quietud de la noche. La oscuridad del cuarto, iluminada solo por la luz tenue de la luna, le daba una sensación de soledad abrumadora. Mientras estaba sentado, con los codos apoyados sobre la mesa y las manos cubriendo su rostro, Enrique sintió algo extraño. Un leve calor comenzó a emanar de su pecho, una sensación que nunca antes había experimentado. Era como si una mano invisible se posara sobre su corazón, pero en lugar de ser aterrador, fue reconfortante. Cerró los ojos y por un instante, todo el miedo y la desesperación que lo habían acompañado durante meses se disiparon, dejando espacio para una calma profunda y desconocida. El tiempo pareció detenerse mientras Enrique se dejaba llevar por esa sensación de paz. Su respiración se volvió más tranquila, y el latido irregular de su corazón se estabilizó, acompasándose con una serenidad que no recordaba haber sentido en años. Por un momento, se permitió creer que todo estaría bien, que tal vez este era un mensaje, una señal de que no estaba solo en su lucha. Era como si algo o alguien estuviera allí, brindándole consuelo en su hora más oscura. Sin embargo, justo cuando Enrique comenzaba a aceptar esa sensación de paz, desapareció tan repentinamente como había llegado. El calor en su pecho se desvaneció, y la calma fue reemplazada nuevamente por la realidad fría y dura de su enfermedad. Abrió los ojos, desconcertado, buscando alguna explicación para lo que acababa de experimentar. Pero el cuarto estaba vacío, y el silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Confundido y aún sintiendo el eco de aquella extraña experiencia, Enrique se levantó de la silla y regresó a su habitación. Se acostó cuidadosamente al lado de Laura, quien seguía dormida, ajena a lo que él acababa de vivir. A pesar de que la sensación reconfortante ya no estaba presente, Enrique sentía que algo había cambiado dentro de él. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin las pesadillas que lo acosaban noche tras noche. A la mañana siguiente, cuando despertó, Enrique sintió una energía renovada. No entendía del todo lo que había ocurrido, pero algo en su interior le decía que ese toque, esa experiencia inexplicable, había sido real. Decidido a no dejar que el miedo lo consumiera, se levantó de la cama con más fuerza de la que había sentido en meses. La esperanza, aunque pequeña, comenzó a brotar en su corazón, como una chispa en medio de la oscuridad. A medida que los días pasaban, Enrique no podía sacarse de la mente lo que había experimentado esa noche. La sensación en su pecho, tan real e intensa, lo dejaba con más preguntas que respuestas. Sin embargo, había algo que no podía negar. Desde esa noche, algo había cambiado en él. Las palpitaciones irregulares, que antes eran una constante en su vida, comenzaron a disminuir, y la fatiga, que lo había atrapado durante tanto tiempo, parecía retroceder. Era como si, poco a poco, su cuerpo estuviera recobrando fuerzas que creía perdidas. Laura notó estos cambios, pero al principio no dijo nada, temiendo que fueran solo un espejismo. No quería ilusionarse con la idea de que Enrique estuviera mejorando solo para ser decepcionada después. Sin embargo, una mañana, mientras desayunaban juntos en la mesa de la cocina, Enrique se animó a compartir lo que había sentido aquella noche. Describió con detalle la calidez que lo envolvió y la paz que lo inundó, y aunque las palabras no parecían hacerle justicia a la experiencia, Laura lo escuchó con atención, asintiendo lentamente, con sus ojos brillando de esperanza. Enrique, comenzó Laura, su voz cargada de emoción contenida, no sé qué fue lo que experimentaste, pero no puedo negar que algo te está ocurriendo. Te ves diferente, te sientes diferente. No quiero hacerme ilusiones, pero, ¿y si esto es una señal de que las cosas van a mejorar? Enrique la miró, y aunque compartía sus esperanzas, el temor a que todo fuera temporal seguía presente en su corazón. Pero había algo en la forma en que Laura lo miraba, en su suave insistencia, que lo hacía querer creer que, tal vez, un milagro era posible. Con el paso de los días, Enrique decidió poner a prueba su nuevo estado. Empezó por salir al jardín con más frecuencia, aprovechando la luz del sol y el aire fresco. Cada día intentaba caminar un poco más, respirando profundamente, sintiendo como su corazón, aunque aún vulnerable, respondía mejor de lo que esperaba. Laura lo acompañaba en estas caminatas,
y juntos empezaron a recuperar una rutina que habían perdido hacía tiempo. Cada paso que Enrique daba era una pequeña victoria, y aunque no lo decían en voz alta, ambos sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo. La noticia de la mejoría de Enrique no tardó en llegar a oídos de sus hijos. Andrés y Sofía, que habían estado distanciados por miedo a ver a su padre debilitado, comenzaron a pasar más tiempo en casa. Andrés, con su naturaleza inquisitiva, preguntaba constantemente cómo se sentía, mientras que Sofía, más reservada, se contentaba con simplemente estar cerca de él, como si su presencia fuera suficiente para darle fuerzas. Enrique se dio cuenta de que sus hijos lo miraban de una manera diferente, con una mezcla de sorpresa y alivio, como si el hombre que habían temido perder estuviera regresando lentamente a ellos. Una tarde, mientras Enrique se sentaba en su sillón favorito del salón, Laura entró en la habitación con un sobre en la mano. «Llegó una carta del hospital», dijo con una sonrisa nerviosa. Enrique tomó el sobre, sintiendo un leve nerviosismo. Abrirlo significaba enfrentarse a la realidad, pero al mismo tiempo, sabía que era necesario. Desdobló la carta con cuidado y comenzó a leer. Los resultados de sus últimos exámenes eran sorprendentes. Su corazón mostraba signos de mejoría significativa, algo que los médicos no podían explicar del todo. Aunque aún necesitaba controles regulares, el informe sugería que su condición no era tan grave como se pensaba. Laura lo observó mientras leía, buscando cualquier señal en su rostro. Cuando Enrique levantó la vista, encontró sus ojos llenos de lágrimas. «Parece que no todo está perdido», dijo, con la voz entrecortada. Laura, sintiendo una mezcla de alivio y alegría, se acercó para abrazarlo, y por un momento, se quedaron allí, simplemente disfrutando del inesperado giro de los acontecimientos, sin palabras, solo agradecidos por la oportunidad de un nuevo comienzo. Enrique no podía dejar de pensar en el toque misterioso que había sentido. Aunque los médicos no lograban explicar su mejoría, él sabía que había algo más, algo que la ciencia no podía entender. Este pensamiento lo impulsó a buscar respuestas más allá de lo tangible. Decidió empezar a investigar, buscando historias similares a la suya, personas que hubieran experimentado milagros, intervenciones inexplicables, o simplemente coincidencias que cambiaran sus vidas. Pasaba horas en la computadora, leyendo relatos en foros, artículos sobre experiencias cercanas a la muerte, e incluso consultando libros que exploraban el tema desde diferentes perspectivas. Una tarde, mientras navegaba por un sitio web de testimonios, Enrique encontró una historia que le llamó la atención. Se trataba de un hombre que, después de una experiencia cercana a la muerte, había sentido un toque similar al que él había experimentado. Describía una sensación de paz absoluta, seguida por una recuperación inexplicable de su condición médica. El relato era inquietantemente parecido al suyo, y por primera vez, Enrique sintió que no estaba solo en su búsqueda. Decidió ponerse en contacto con esta persona, enviándole un correo electrónico en el que compartía su propia experiencia, esperando que pudieran conversar más sobre lo que les había sucedido. Mientras esperaba una respuesta, Enrique comenzó a preguntarse si debía compartir lo que estaba descubriendo con Laura. Sabía que ella era una mujer práctica, con los pies firmemente plantados en la realidad, pero también sabía que había algo en ella que había cambiado desde su mejoría. Finalmente, decidió hablar con ella una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala. Le contó sobre sus investigaciones y sobre el hombre con el que se había puesto en contacto. Laura lo escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. Enrique dijo suavemente: «No sé en qué creer, pero sé que algo te está guiando. Si sientes que necesitas seguir buscando, lo apoyaremos, pero solo te pido que tengas cuidado. No quiero que te aferres a algo que pueda no ser real». Las palabras de Laura resonaron en la mente de Enrique mientras esperaba una respuesta al correo electrónico. Sabía que ella tenía razón, que había un riesgo en aferrarse a lo inexplicable, pero al mismo tiempo, sentía que había algo más en juego, algo que debía descubrir. Finalmente, después de varios días, recibió una respuesta del hombre. En su correo, le agradecía por compartir su historia y lo invitaba a una conversación por videollamada para hablar más a fondo. Enrique aceptó de inmediato,
ansioso por escuchar más sobre lo que este hombre había experimentado y si podía ofrecer alguna explicación o consuelo. La conversación resultó ser reveladora. El hombre, cuyo nombre era Daniel, compartió detalles de su experiencia, incluyendo la misma sensación de un toque cálido en el pecho y la posterior recuperación milagrosa. Lo más sorprendente fue que Daniel también había sentido una fuerte conexión con algo más grande que él mismo, algo que lo había llevado a cambiar su vida por completo. Enrique escuchó en silencio mientras Daniel describía cómo había dedicado los últimos años de su vida a ayudar a otros que habían pasado por experiencias similares, buscando entender y compartir lo que él consideraba un don divino. Al final de la conversación, Daniel le ofreció a Enrique un consejo que resonó profundamente en él. No importa lo que creas que fue ese toque, Enrique. Lo importante es lo que decides hacer con esta segunda oportunidad que te ha sido dada. Tal vez nunca encuentres todas las respuestas, pero lo que sí puedes hacer es vivir de una manera que honre lo que has recibido. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Enrique, y después de despedirse de Daniel, se quedó sentado frente a la pantalla apagada, reflexionando sobre lo que había escuchado. Esa noche, Enrique salió al jardín y se sentó en la misma silla donde había comenzado a caminar nuevamente. Miró hacia el cielo, con las estrellas brillando sobre él, y sintió una calma diferente. No era la paz absoluta que había sentido aquella noche, pero era suficiente para que él entendiera que su vida había cambiado para siempre. Sabía que tenía un camino por delante, uno que no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante, a descubrir lo que significaba esta segunda oportunidad, y sobre todo, a encontrar una manera de darle sentido a su vida de una forma que antes nunca había considerado. Enrique, decidido a entender más sobre lo que había sucedido, comenzó a involucrarse en actividades que antes jamás hubiera considerado. Empezó a asistir a reuniones de un pequeño grupo de apoyo espiritual que Daniel le había recomendado. Era un círculo de personas que, como él, habían experimentado situaciones que desafiaban la lógica y la razón. Al principio, Enrique se sentía fuera de lugar, incómodo entre desconocidos que hablaban abiertamente sobre sus encuentros con lo divino y lo inexplicable. Sin embargo, conforme las semanas pasaron, empezó a sentirse más conectado con los relatos que escuchaba. Cada historia compartida le brindaba una pieza más del rompecabezas que intentaba armar sobre su propia experiencia. En una de esas reuniones, Enrique conoció a una mujer llamada Marisol. Ella había sido enfermera por más de 20 años y había presenciado la recuperación de pacientes que, según los diagnósticos, no tenían posibilidad alguna de sobrevivir. Marisol le contó cómo una noche, durante su turno, había visto a un hombre en estado crítico recibir lo que solo podía describir como un milagro. Un cambio repentino e inexplicable en su condición que lo llevó a recuperarse completamente. «Nunca supe qué lo provocó», dijo Marisol, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y humildad. «Pero desde entonces, creo que hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento, y eso es algo que debemos aceptar». Las palabras de Marisol resonaron con fuerza en Enrique, quien comenzó a ver patrones en las historias que escuchaba. No era solo él, ni Daniel, ni Marisol. Había muchas personas que habían experimentado toques de lo inexplicable en sus vidas, y todas compartían algo en común: una transformación interna, una decisión consciente de cambiar su forma de vivir. Enrique comenzó a entender que su viaje no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de descubrir cómo podía integrar esta experiencia en su vida diaria. Con esta nueva perspectiva, Enrique decidió hablar con sus hijos de una manera que nunca antes lo había hecho. Andrés y Sofía lo escucharon atentamente mientras él les hablaba sobre sus pensamientos, sobre cómo había sentido que algo o alguien le había dado una segunda oportunidad. No quería asustarlos, ni llenarlos de ideas que pudieran parecer fantasiosas, pero sí quería que entendieran que la vida es un misterio, lleno de momentos que no podemos prever ni controlar. Andrés, con su carácter pragmático, le hizo algunas preguntas, buscando racionalizar lo que su padre decía, mientras que Sofía, más intuitiva, se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Después de esa conversación, Enrique notó un cambio en la dinámica familiar. Andrés, aunque no decía mucho, comenzó a pasar más tiempo con su padre, acompañándolo en sus caminatas o simplemente sentándose con él en silencio. Sofía, por su parte,
Mostró un interés renovado en las pequeñas cosas, como cuidar el jardín o preparar las comidas en familia. Laura observaba todo esto con una mezcla de alegría y alivio, viendo cómo, poco a poco, el dolor y la incertidumbre que habían ensombrecido su hogar, daban paso a una nueva etapa de esperanza y unidad. A medida que Enrique se abría más a los demás, también comenzó a buscar respuestas dentro de sí mismo. Pasaba tiempo meditando, reflexionando sobre su vida antes y después de la enfermedad, intentando comprender qué le había llevado a este punto y cómo podía continuar. No era fácil, y había días en los que el miedo regresaba con fuerza, recordándole que su mejoría aún no tenía una explicación científica y que la posibilidad de una recaída siempre estaba presente. Pero, en lugar de dejarse llevar por el miedo, Enrique decidió vivir cada día con la gratitud de quien ha recibido un regalo inesperado. Un día, mientras caminaba solo por un parque cercano, Enrique se detuvo junto a un árbol imponente. Se sentó en un banco cercano y simplemente observó. Los niños corrían y jugaban, las parejas paseaban de la mano, y el sol brillaba cálidamente. En ese momento, Enrique sintió una profunda conexión con el mundo que lo rodeaba, una sensación de pertenencia y paz que no había experimentado antes. No necesitaba respuestas, solo la certeza de que estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, vivir con propósito y gratitud. Enrique, cada vez más inmerso en su búsqueda, decidió consultar a un guía espiritual que había sido recomendado por Marisol. Era un hombre mayor, conocido simplemente como Don Julián, que vivía en las afueras de la ciudad, en una casa sencilla rodeada de árboles y plantas medicinales. Cuando Enrique llegó, fue recibido por una atmósfera tranquila, casi mística, con el canto de los pájaros y el aroma a incienso que impregnaba el aire. Don Julián lo esperaba sentado en un banco de madera en el jardín, con una sonrisa cálida que transmitía sabiduría y serenidad. Sentados bajo la sombra de un gran roble, Enrique comenzó a relatar su historia, desde su enfermedad hasta la experiencia del toque que había cambiado su vida. Don Julián lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, asintiendo de vez en cuando como señal de comprensión. Cuando Enrique terminó, el anciano se quedó en silencio por un momento, mirando a lo lejos, como si estuviera buscando las palabras correctas en algún lugar más allá de lo visible. Enrique, comenzó don Julián con una voz profunda y calmada, lo que has experimentado es un despertar, una llamada a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. El mundo está lleno de misterios que no siempre comprendemos, pero eso no significa que no sean reales. El toque que sentiste fue una manifestación de algo que te está guiando, algo que quiere que descubras una verdad más profunda sobre ti mismo y sobre la vida que has llevado. Enrique, intrigado pero aún escéptico, preguntó si don Julián creía que había algún propósito detrás de lo que había sucedido. El anciano sonrió y respondió: todos tenemos un propósito, Enrique. A veces, ese propósito se revela en momentos de gran dolor o de crisis. Es en esos momentos cuando estamos más abiertos a escuchar, a sentir, a descubrir lo que realmente importa. Tal vez este toque fue una señal para que encuentres ese propósito, para que te reconcilies con aspectos de tu vida que habías dejado de lado. La conversación continuó durante horas. Don Julián compartió historias de otras personas que habían llegado a él en busca de respuestas, personas que, como Enrique, habían experimentado lo inexplicable y se habían encontrado en una encrucijada. A medida que hablaban, Enrique comenzó a sentir una paz que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de que, aunque no tuviera todas las respuestas, estaba en el camino correcto. Antes de despedirse, don Julián le entregó a Enrique un pequeño amuleto, una piedra pulida en forma de corazón, colgada de un sencillo cordón de cuero. Esto es solo un recordatorio, dijo el anciano, de que tu corazón, aunque vulnerable, es fuerte. Llévalo contigo, y cuando sientas dudas o miedo, recuérdate a ti mismo que has sido tocado por algo más grande, algo que te ha dado una segunda oportunidad. No desperdicies ese regalo. Enrique salió de la casa de don Julián con el amuleto en la mano y una nueva determinación en su corazón. Mientras caminaba de regreso a su auto, sintió que un peso se había levantado de sus hombros. No había recibido todas las respuestas que buscaba, pero había encontrado algo más valioso, la certeza de que no estaba solo en su viaje,
de que había una razón para todo lo que había vivido. Esa noche, al llegar a casa, colgó el amuleto cerca de su cama, como un símbolo de su nueva dirección y como un recordatorio de que cada día era una oportunidad para descubrir más sobre el propósito que le había sido revelado. Enrique, inspirado por su encuentro con don Julián, decidió comenzar a compartir su experiencia con otros. Sin embargo, el temor de ser incomprendido o de que sus palabras fueran vistas como delirios no desaparecía del todo. Fue Laura quien, una noche, le sugirió que escribiera su historia, que plasmara en papel todo lo que había vivido y sentido. «Escribe como si le estuvieras hablando a ti mismo», le dijo mientras se sentaban juntos en la sala, como una carta al Enrique que era antes de todo esto. Tal vez así encuentres la manera de contarle al mundo lo que has aprendido. Esa misma noche, Enrique se sentó frente a su escritorio con una libreta en blanco y una pluma. Las palabras no tardaron en fluir, como si hubieran estado esperando todo ese tiempo para ser liberadas. Escribió sobre su diagnóstico, sobre el miedo que lo había consumido, y sobre cómo la desesperación lo había llevado a la búsqueda de algo más allá de la medicina. Describió con detalle el toque inexplicable que había sentido y cómo había cambiado su vida de formas que aún no comprendía del todo. A medida que escribía, sintió que algo dentro de él se liberaba, como si cada palabra que ponía en el papel lo ayudara a sanar un poco más. Pasaron los días, y Enrique continuó escribiendo, convirtiendo su experiencia en un relato que no solo narraba su historia, sino que también exploraba sus emociones más profundas, sus miedos y sus esperanzas. Mientras lo hacía, comenzó a sentir una conexión más fuerte con las personas que habían compartido su camino, aquellos que, como él, habían buscado respuestas en lo inexplicable. Cada página que llenaba era un paso hacia la aceptación de que, aunque no entendiera completamente lo que había vivido, su historia tenía un propósito. No estaba solo, era parte de algo más grande, algo que involucraba a todos aquellos que, de una forma u otra, habían experimentado lo extraordinario. Cuando terminó de escribir, Laura fue la primera en leer su relato. Lo hizo en silencio, sentada a su lado en la sala, mientras Enrique observaba sus reacciones, buscando señales de lo que ella pudiera estar sintiendo. Cuando terminó, Laura dejó la libreta sobre la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. «Es hermoso», Enrique dijo con la voz entrecortada. «Tu historia puede ayudar a tantas personas que están pasando por lo mismo, que sienten miedo o que no saben en qué creer. Tienes que compartir esto con el mundo». Animado por las palabras de Laura, Enrique decidió enviar su historia a un pequeño grupo de apoyo en línea, del que había formado parte en silencio durante meses. No esperaba mucho, tal vez un par de respuestas, pero lo que ocurrió lo tomó completamente por sorpresa. Las respuestas comenzaron a llegar en cuestión de horas, primero agradecimientos tímidos y luego mensajes más largos de personas que se sentían identificadas, que habían pasado por experiencias similares y que encontraron en sus palabras un consuelo y una validación que tanto necesitaban. A medida que más personas leían su historia y compartían la suya, Enrique comenzó a sentir que había encontrado su lugar, su propósito. Estaba ayudando a otros no solo a través de su relato, sino también escuchando y respondiendo a sus historias. Se dio cuenta de que, aunque cada experiencia era única, todos compartían un sentimiento común, la necesidad de encontrar sentido en lo inexplicable, de no sentirse solos en un mundo que muchas veces parecía no tener respuestas. Con el tiempo, lo que comenzó como un simple relato personal se convirtió en algo más grande. Enrique fue invitado a hablar en pequeños grupos, a compartir su historia en conferencias y reuniones. Cada vez que contaba su experiencia, lo hacía con la humildad de alguien que no pretendía tener todas las respuestas, pero con la certeza de que su historia, como tantas otras, podía ofrecer esperanza a quienes más la necesitaban. Y así, lo que comenzó como una búsqueda personal, se transformó en un camino de servicio a los demás, un camino que Enrique recorrió con gratitud y un sentido renovado de propósito. Enrique, inmerso en su nueva misión de compartir su historia y escuchar las de otros, comenzó a notar cambios no solo en su interior, sino también en su entorno. Su hogar, que alguna vez estuvo lleno de incertidumbre y miedo, ahora rebosaba de una energía renovada. Andrés y Sofía, que habían atravesado un periodo de silenciosa preocupación, empezaron a mostrar más confianza en el futuro.
Habían visto a su padre transformarse ante sus ojos, y esa transformación los inspiraba. Andrés se acercó más a Enrique, a menudo pidiéndole consejos sobre la vida, el trabajo, y sobre cómo enfrentar los desafíos con la misma fortaleza que él había demostrado. Una noche, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina, Andrés le confesó a Enrique que había decidido cambiar de carrera. Aunque había seguido los pasos de su padre en la ingeniería, había comenzado a sentir que su verdadera vocación estaba en ayudar a otros, en algún campo donde pudiera marcar una diferencia más allá de los planos y proyectos. «Creo que quiero estudiar medicina», dijo, su voz llena de una mezcla de temor y determinación. Enrique, sorprendido pero profundamente orgulloso, le sonrió y le dijo: «Siempre he sabido que tienes un gran corazón, Andrés. Si eso es lo que te hace feliz, no tengo duda de que serás excelente en lo que elijas». Sofía, por su parte, había comenzado a involucrarse más en actividades comunitarias, ayudando a organizar eventos benéficos y apoyando a quienes más lo necesitaban. A menudo hablaba con Enrique sobre sus proyectos, pidiéndole consejos sobre cómo lidiar con las dificultades y cómo mantener la motivación. «Papá», le dijo una tarde mientras caminaban por el parque, «he visto cómo has cambiado, cómo has encontrado un propósito en medio de todo esto. Quiero encontrar el mío también. Quiero ayudar a las personas como tú lo has hecho». Enrique la abrazó, conmovido por la pasión que veía en su hija, y la animó a seguir su corazón, recordándole que la vida siempre nos da oportunidades de hacer el bien, incluso en los momentos más oscuros. Laura, quien había sido el pilar de la familia durante los tiempos más difíciles, también experimentó un renacimiento propio. Había visto a Enrique recuperar no solo su salud, sino también su espíritu, y eso le dio la fuerza para retomar actividades que había dejado de lado. Comenzó a pintar de nuevo, algo que había amado en su juventud pero que había dejado de hacer por las responsabilidades y las preocupaciones de la vida diaria. Enrique, al verla tan concentrada en su arte, le construyó un pequeño estudio en casa, un espacio donde pudiera expresarse libremente. «Este es tu refugio», le dijo una tarde mientras le entregaba la llave del estudio. «Quiero que vuelvas a hacer lo que amas». Con el tiempo, la casa de Enrique se convirtió en un lugar de encuentro para amigos y familiares que venían en busca de apoyo y orientación. Enrique y Laura organizaban cenas donde las conversaciones eran profundas y llenas de significado, donde la gente se sentía libre de compartir sus miedos y esperanzas. Andrés y Sofía también contribuían, compartiendo sus propias experiencias y aprendizajes. La familia, que una vez había sido un refugio de preocupación, se transformó en un faro de esperanza para todos aquellos que los rodeaban. Enrique, viendo cómo su familia florecía, sintió que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. No era una paz derivada de la ausencia de problemas, sino una que venía del entendimiento y la aceptación de que la vida es un constante flujo de retos y bendiciones. Cada uno de ellos había crecido a su manera, y aunque los desafíos no desaparecieron, encontraron fuerzas en su unidad y en la nueva dirección que sus vidas habían tomado. Mientras el sol se ponía una tarde, Enrique se sentó en su jardín, observando cómo la luz dorada bañaba todo a su alrededor. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenando sus pulmones, y se permitió sonreír. Había recorrido un largo camino, uno lleno de incertidumbres y descubrimientos, pero ahora sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, estaba preparado. Su vida, marcada por un milagro inexplicable, se había transformado en un viaje de propósito, amor y conexión, y por eso, estaba agradecido. Una noche, mientras Enrique se encontraba solo en el jardín, bajo un cielo despejado lleno de estrellas, sintió que había llegado el momento de cerrar un ciclo. El aire fresco acariciaba su rostro, y los sonidos suaves de la naturaleza lo envolvían en una tranquilidad que había aprendido a valorar profundamente. Mirando al cielo, recordó cada momento que lo había llevado hasta allí, cada lucha, cada miedo, y también cada pequeño milagro que había experimentado en el camino. Se dio cuenta de que, aunque aún no entendía todo lo que había sucedido, había alcanzado una paz que superaba cualquier necesidad de explicación. Laura salió de la casa en silencio, como si hubiera sentido que Enrique la necesitaba a su lado. Sin decir una palabra, se sentó junto a él, tomando su mano.
No necesitaban hablar, la conexión entre ambos era tan fuerte que las palabras parecían innecesarias. Juntos, observaron las estrellas, recordando el viaje que habían recorrido, no solo como individuos, sino como pareja, como familia. Laura lo miró y, con los ojos llenos de amor, le dijo: «Hemos vivido más de lo que alguna vez imaginamos, Enrique. Y aquí estamos, más fuertes, más unidos, gracias a todo lo que hemos pasado». Enrique la miró, sintiendo una gratitud que llenaba todo su ser. Sabía que su vida, marcada por un milagro inesperado, había sido un regalo, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Había encontrado un propósito más allá de lo que alguna vez había soñado, y con él, había transformado no solo su vida, sino la de aquellos que amaba. Le apretó la mano a Laura y, con voz suave, le respondió: «Todo esto no lo podría haber hecho sin ti. Eres la razón por la que seguí adelante, la fuerza que me mantuvo de pie cuando todo parecía desmoronarse». En ese momento, Andrés y Sofía salieron al jardín, atraídos por la calma que se respiraba en el aire. Se unieron a sus padres, formando un círculo de amor y apoyo que había sido forjado en el fuego de la adversidad. Sofía, con una sonrisa que iluminaba su rostro, se recostó en el hombro de su padre, mientras Andrés miraba a las estrellas, como buscando respuestas en el vasto firmamento. La familia, reunida en ese pequeño rincón del mundo, encontró en el silencio compartido una conexión que trascendía cualquier palabra. Después de un rato, Enrique rompió el silencio. «No sé qué nos depara el futuro», dijo, con voz serena, «pero sé que estamos preparados para lo que venga. Hemos aprendido que la vida es frágil, pero también hemos descubierto que es en esa fragilidad donde encontramos nuestra mayor fortaleza. Estoy agradecido por cada momento, por cada día que hemos vivido juntos. No cambiaría nada de lo que hemos pasado, porque nos ha traído hasta aquí, a este momento, a este lugar». Laura, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, incapaz de hablar por la emoción que la embargaba. Andrés y Sofía, tocados por las palabras de su padre, se acercaron aún más, abrazándolo con una fuerza que decía más que cualquier discurso. En ese abrazo, Enrique sintió todo el amor, el apoyo y la esperanza que habían construido como familia. Era un lazo inquebrantable, uno que sabía que perduraría más allá del tiempo y de cualquier desafío futuro. Enrique cerró los ojos, respirando profundamente, dejando que el momento se grabara en su memoria. Sabía que este era un final, pero también un nuevo comienzo. Habían llegado al final de un capítulo, pero la historia de su vida, llena de misterio, amor y milagros, aún tenía mucho más por contar. Y con esa certeza, bajo un cielo estrellado y rodeado de su familia, Enrique sintió que, finalmente, había encontrado su hogar, no en un lugar físico, sino en el corazón de aquellos que amaba. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.